Bienvenido, camarada. Si has llegado hasta aquí es porque quieres saber más del chileno más sexy del mundo. Y yo te lo voy a dar. Hoy vamos a hablar de la novela perfecta de Roberto Bolaño, Estrella Distante. Empecemos. La primera vez que vi a Carlos Wilder fue en 1971, o tal vez en 1972, cuando Salvador Allende era presidente de Chile. Entonces se hacía llamar Alberto Ruiz Tagle y a veces iba al taller de poesía de Juan Stein en Concepción, la llamada capital del sur. No puedo decir que lo conociera bien. Lo veía una vez a la semana, 2 veces cuando iba al taller. No hablaba demasiado, yo sí. Bien, camaradas, estos son los 2 primeros párrafos de Estrella Distante y como habéis podido escuchar, el autor ya nos ha metido en 2 marrones fundamentales. En primer lugar, el narrador sitúa ya la acción en el Chile justo anterior al golpe militar de Pinochet. Y en segundo lugar, la acción inicia en unos talleres de poesía. Porque sí, señores, la poesía es el elemento fundacional en todas las novelas de Roberto Bolaño. Como ya hemos escuchado, Estrella Distante comienza con un narrador en primera persona, un joven estudiante de literatura que recuerda sus días en la Universidad de Concepción, donde conoció a Alberto Ruiz Tagle, un poeta enigmático que participaba en talleres literarios junto a otros escritores. Sin embargo, la verdadera identidad de Ruiz Tagle es revelada tras el golpe militar de 1973. Este extraño poeta es en realidad Carlos Wilder, un oficial de la Fuerza Aérea Chilena y un ferviente partidario de la dictadura de Pinochet. Una vez consolidado el golpe, Wilder utiliza la poesía y el arte como herramientas de propaganda para el régimen. De hecho, Wilder no solo es poeta y aviador, sino también un torturador y un asesino. Sus crímenes incluyen el secuestro, la tortura y el asesinato de 2 mujeres, que además eran sus compañeras en el taller literario. Carlos Wilder es en realidad un dandy del horror, camaradas. Un tipo culto, metódico e inteligente. Vaya, que el personaje es un poeta de pies a cabeza, pero un poeta macabro. Y esa es la intersección que Bolaño nos señala con su novela, el punto de encuentro, el punto de contacto entre la poesía y el horror. La narrativa de Estrella Distante persigue los crímenes de Wilder muchos años después. El narrador, junto con un detective privado llamado Abel Romero, inicia una investigación para rastrear a Wilder y desenmascarar sus atrocidades. A través de cartas, testimonios y diversos documentos, el narrador descubre la trayectoria del aviador, quien ha cambiado de identidad varias veces y se ha ocultado en distintos lugares del mundo. La persecución de Wilder se convierte así en una obsesión para el narrador, quien la vive como una búsqueda de la justicia para confrontar los horrores del pasado. Estrella Distante también examina el impacto del exilio y la diáspora chilena. Varios personajes, incluyendo al narrador, se ven obligados a dejar Chile y continuar sus vidas en el extranjero, llevando consigo las cicatrices del trauma y la pérdida. De hecho, la novela se mueve entre distintos tiempos y espacios, reflejando la fragmentación y dispersión de la memoria.
De acuerdo, ya hemos hecho todas las presentaciones. ¿Qué me parece a mí personalmente Estrella Distante? Pues es una novela que me encanta, de verdad. Una de mis novelas favoritas, ya no solo de Bolaño, que también, sino una de mis novelas favoritas de la literatura universal. Es una novela llena de juegos, de rompecabezas, de chistes, digamos, internos y externos, de chistes macabras en muchos casos. Es una novela terrible porque ocurren cosas terribles y aún así es divertida, si podemos llamarlo así. Pero además Estrella Distante tiene una característica que, en fin, a veces se echa de menos en según qué otras novelas o productos, que es su brevedad. Estrella Distante es una novela perfecta, ¿no? O lo que podríamos llamar una novela perfecta. El mismo Bolaño tiene un artículo donde pone por las nubes 4 novelas breves latinoamericanas, una novela de García Márquez, de Vargas Llosa y El perseguidor de Cortázar, y la cuarta es El lugar sin límites de Donoso. La de García Márquez es El coronel no tiene quien le escriba, si no me equivoco, y la de Vargas Llosa Los cachorros. Bien, son 4 grandísimas novelas breves latinoamericanas y en ese compendio Estrella Distante podría estar perfectamente. Creo que ese es el nivel del que estamos hablando. Creo que Estrella Distante además es una novela extremadamente accesible. Tú puedes sentarte a leerla y terminarla en una tarde, porque es una novela de unas 100 y poco de páginas que además te lleva por muchos rincones del mundo, no es aburrida en ningún punto porque es una novela rota que se va rompiendo en sí misma, así que la acción y los lugares le dan ese punto de dinamismo. Y vaya, con todo esto lo que intento decir es que Estrella Distante es una de las grandes puertas de entrada a la literatura de Roberto Bolaño. El auténtico protagonista de la novela, Carlos Wilder, tiene una identidad dual. Empieza siendo el poeta Alberto Ruiz Tagle y se revela después como el oficial de la Fuerza Aérea, el asesino y el monstruo. Este principio de dualidad y metamorfosis contamina toda la novela de Estrella Distante, distorsionando la identidad de los personajes y enraizando con el gran tema de Roberto Bolaño, la profunda relación entre el mal y la poesía. De acuerdo, camaradas. Leamos las siguientes líneas. En 1974, Carlos Wilder comenzó a escribir en el cielo. Los poemas eran cortos, en general versos que no superaban la longitud de 2 o 3 líneas, y trataban sobre la muerte, la soledad y la traición. Esta es una cita significativa porque nos muestra cómo Wilder utiliza su arte de una manera que es tanto hermosa como aterradora, debido al contexto en que se encaja. Al escribir Poemas en el cielo, está combinando la creatividad con la capacidad de infundir miedo, reflejando así la dualidad y la complejidad de su carácter. Este acto artístico, claro, sirve como una manifestación de poder y crueldad, destacando la conexión entre la violencia y la estética en el contexto de la dictadura chilena. Es importante recordar que al fin y al cabo quienes leen los versos de Wilder en el cielo son los presos retenidos por los golpistas. Una de las características más interesantes de la obra de Roberto Bolaño es que la obra en sí, ya no una novela o 2 novelas o X relatos, sino la obra en sí es polifónica, en el sentido de que en cada una de sus obras hay diversas voces y de esas voces se van a desprender otras voces o la misma voz narrativa que va a dar lugar a otra novela. Y ese es el caso, camaradas, de Estrella Distante. Es una novela breve, como hemos dicho, de unas pocas cientos de páginas, que sin embargo es, digamos, la mutación de un relato anterior aparecido en la literatura de Roberto Bolaño. En este caso, Estrella Distante proviene de un relato corto, si no me equivoco es el cuento que cierra su novela
anterior, aunque no es exactamente una novela, hay quien lo define como un artefacto literario, y este no es ni más ni menos que la historia nazi en América. Disculpad, el Neil Forcada que graba los vídeos es imbécil y no conoce ni siquiera los títulos de sus libros favoritos. El libro al que se refiere es La literatura nazi en América. Otro día hablaremos de ese libro, de ese pedazo de libro, así que suscríbete al canal. En Estrella Distante podemos encontrar una recurrente incorporación de motivos borgianos, un tipo de narración que difumina los límites de lo policial y lo literario, de la búsqueda de solución para un crimen y la investigación de la lengua o los destinos de una trama. De alguna manera es la exploración de los límites de esta trama lo que mueve a los personajes perseguidores y perseguidos en Estrella Distante. También muy borgiano es el encuentro con el destino, como le sucede a Diego Soto, quien encuentra la muerte en una estación de trenes a manos de unos desconocidos, y por una causa que en cierto modo el lector percibe como ajena y al mismo tiempo trágica. De la misma manera, Wilder, el personaje en torno al que gira toda la novela, encuentra su destino a manos de un desconocido tras ser delatado por una especie de admirador, a la vez que un enemigo, es decir, el narrador. ¿Qué tal, camaradas? Estaba aquí terminando de editar el vídeo y me he dado cuenta que al final no os he contado por qué Estrella Distante es una novela perfecta. Sin embargo, la cosa es bastante sencilla en realidad. Como ya os he comentado, Estrella Distante es una novela que apenas supera las 100 páginas. No recuerdo con exactitud el número, pero no son demasiadas más. Bien, pues a pesar de sus 100 páginas, a pesar de esta brevedad, Estrella Distante concentra dentro de sí no una novela, sino muchas novelas. Es un libro lleno de juegos, lleno de tramas, que se rompe sobre sí mismo, lleno de espacios narrativos distintos y de distintos recursos narrativos que se van superponiendo y que aún así funcionan todos al máximo en todo momento. Es por ello que leyendo Estrella Distante no te aburres y aún así puedes releerla y volver a releerla porque es un libro lleno de capas. Este es un tipo de apuesta que quizás desde fuera parece muy sencilla, pero que desde luego es muy difícil de mantener y sobre todo de mantener con esta precisión y con esta profundidad constante. Es algo en lo que evidentemente la brevedad le juega muy a favor. A Estrella Distante, si le quitas un párrafo, la novela pierde. Si le quitas una página, la novela pierde, y es por ello que es una novela perfecta. Es algo que, sin embargo, solo se alcanza quizás en los relatos o en las novelas breves, como es este caso, porque si ya nos vamos a las grandes novelas con esa pretensión quizás de totalidad, que Bolaño también las tiene, o a esas novelas torrenciales que Bolaño otra vez también las tiene, pues nos vamos a encontrar en que ahí sí, que si les quitamos una página o 2 páginas o 3 páginas, la novela quizás pierde, pero no pierde demasiado, porque estamos hablando de proyectos, de obras con cientos de páginas o con miles de páginas. En Estrella Distante, por el contrario, es un mecanismo de relojero tan preciso que si nosotros le quitamos cualquier cosa, la novela empeora. Bien, camaradas, ¿y vosotros qué? ¿Ya habéis leído Estrella Distante? ¿Pensáis leerla? Dejádmelo en los comentarios que os respondo a todos. Muchas gracias. Si te ha gustado este vídeo, ayúdanos a crecer. Comparte el vídeo, déjanos un comentario o suscríbete al canal.